Okay. Una pregunta, a ver, ¿quién me la responde? ¿Cuántas materias tiene hoy viernes? 3, profe. ¿3 materias? Sí. Okay. ¿Terminan a la 1? No, terminamos a las 11:30. 11 de la mañana. Es decir, ¿esta es la última? Sí. Ok, Rebeca. ¿Qué piensan? A ver, ¿piensan salir ahora en Semana Santa? ¿Piensan utilizar sus tiempos para vacacionar? Es una pregunta. Pues yo al menos no. ¿Man? Bueno, quien piensa hacerlo, o sea, pues digo, pues lógicamente que, pues, si se puede, ¿por qué no hacerlo, no? Y es muy una decisión. Lo único que vale la pena tomar en consideración, pues, es que hay que cuidarse, ¿no? Aunque estén en vacaciones, estén donde estén, los procesos vacacionales que sean, pero pues, sobre todo en las playas, a veces se junta demasiada gente, ¿no? Entonces, pues, realmente hay que buscar la forma de que haya menos concentraciones posibles, que se atienda el problema del espaciamiento, bueno, en lo posible, ¿no? Que eso es todo, yo creo, cuidarse un poco lo adecuado, ¿verdad? Y si van a lugares, pues, tranquilos, donde, pues, no haya tantas aglomeraciones, pues, que mejor, ¿no? Pero ahí donde hay aglomeraciones, pues hay que cuidar, o sea, porque justamente recuerden ustedes que esos problemas son los que han engendrado o han causado que las reincidencias, pues, o sea, que se abren los procesos porque está calmando la pandemia, en fin, se aperturan y voítelas, ¿no? Al ratito otra vez se cierra. Entonces, pues eso es lo complicado. Entonces, la sugerencia es esa, que se cuiden lo máximo que se pueda. Y pues ni hablar, o sea, tampoco se puede andar con la idea de que no hay que salir para nada, pues tampoco. Nada más el cuidado necesario.
porque, pues ya ven, o sea, no tenemos, o sea, en México no tenemos el asunto solucionado, el problema de, de, vamos, de la vacunación no es un problema solucionado, ¿no? Y no ha sido solucionado pues porque carecemos de vacunas suficientes, pues, o sea, esa es la verdad. Difícilmente en los tiempos, por ejemplo, que hoy nos corresponde, por ejemplo, para este tipo de vacaciones, pues ya podemos decir que ya hayamos logrado los objetivos, ¿no? De los porcentajes de vacunación en diferentes lugares de México, ¿no? O sea, en lo que corresponde a Baja California Sur, pues, o a La Paz, pues, claro que no. Todavía no se han logrado. Entonces, justamente por eso, pues hay que extremar o cuidar en lo posible, ¿no? Esa situación. Muy bien, jóvenes. Pues esa es una recomendación que yo les hago, que quiero y que es necesario que de hecho, yo creo que todo el mundo está consciente, por eso estamos conscientes de ese asunto. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, pasando al otro punto. Bueno, ya estamos, lógicamente vamos a recepcionar. Algunos de ustedes ya han estado enviando reportes, los reportes de correspondiente a sin embargo, bueno, hoy vamos a darle una visión de conjunto al documento de apoyo, documento de apoyo que comenzamos ya a analizar, para que pues ya con esto ya vamos a empezar entonces a recibir los reportes y a evaluarlos, ¿no? Es probable que para efectos de las vacaciones, pues nos llevemos algún documento que tengan oportunidad ustedes, pues no de trabajarlo en vacaciones, pero sí, cuando menos si tienen esa posibilidad, seguramente se van a llevar tareas de otras materias, pues darle una lectura por allí, algún material, ¿no? Un material así muy, muy tranquilo de lectura. Eso vamos a verlo. Bueno, a ver, entonces estamos en el documento que tiene los siguientes temas: el empleo, la inflación, el crecimiento económico, el equilibrio con el exterior, la distribución de la renta y la calidad de vida y el medio ambiente. Ese es el documento. Ese es el documento que tenemos. A ver, nos quedamos de que estábamos analizando, creo yo, el asunto de la inflación. Nos quedamos en las causas de la inflación, me parece. A ver, ¿quién me puede decir? ¿No recuerdan? A ver, habíamos comentado que había inflación, tres tipos de causas de la inflación. Una, la inflación por la demanda, inflación de costos o de oferta, y tercera, inflación estructural. En el primer caso, cuando hablamos de inflación de la demanda, decíamos que hay una elevación autónoma de la demanda por encima de la capacidad productiva, y que las políticas necesarias para poder contrarrestar, las políticas económicas necesarias para poder contrarrestar estas, consistían en aplicar medidas de política fiscal y medidas presupuestarias, es decir, del gasto público, para aplicarlas adecuadamente. En materia del gasto público, o sea, creo que habíamos comentado
que son 3 los tipos de gasto público que existen. No sé si lo recuerdan o a lo mejor yo estoy equivocado, pero decíamos que eran 3 tipos de gastos públicos. El gasto público puede ser equilibrado, puede ser deficitario o puede ser superavitario. No hay más posibilidades algunas, ¿no? El gasto público equilibrado, pues es el gasto que depende de cuántos ingresos obtiene el Estado en un año fiscal. Pues que si obtuvo ingresos por concepto de impuestos, productos, aprovechamientos, etcétera. Impuestos, productos, derechos y aprovechamientos, ¿no? Son las 4 mecanismos que tiene el Estado mexicano, para hablar de México, para obtener sus ingresos. Si los ingresos obtenidos por el Estado son gastados exactamente en ese año, pues lógicamente que hay presupuesto equilibrado. Si los ingresos obtenidos por esos conceptos, por impuestos, productos, derechos y aprovechamientos, son superiores a lo gastado, si los ingresos son menores al gasto obtenido, realizado por el gobierno, entonces lógicamente que es un presupuesto deficitario. Y si, por último, los ingresos son mayores al gasto que ha realizado el gobierno en el lapso de un año, pues lógicamente que sus presupuestos son deficitarios. Y creo yo que les decíamos por allí un ejemplo muy simple para ver esos 3 tipos de gastos. Si cualquiera de nosotros sale el día de hoy de su casa con 100 pesos, ¿ya? Y al regresar, cada uno de ustedes de su casa, al regresar a su casa, se gastó los 100 pesos, pues ni hablar, ¿no? O sea, bueno, ya los habían destinado al gasto, entonces lo gastaron, pues hay un equilibrio, pues finalmente se quedaron con 0. Pero pues de hecho no se gastaron más ni menos, ¿no? Si lo que tenían lo gastaron y ya lo tenían destinado para gastarlo, bueno, pues lo hicieron, punto. Entonces se puede hablar de que hay un presupuesto equilibrado ahí. En cambio, si salieron todos con 100 pesos y regresaron, ¿verdad? Y regresaron debiendo 20 o 30 pesos porque no les alcanzaron los 100 pesos. Entonces, y tuvieron que pedir prestado. Entonces, deben, por lo tanto, 120 pesos. ¿Verdad? Digo, 20 pesos adicionales. ¿Verdad? Entonces, se dice que hay un presupuesto deficitario, ¿no? Pues, lógicamente, porque pues ustedes tienen que solucionar ese problema de deuda. Y tercero, si salieron con los 100 pesos y luego solamente se gastaron 20 pesos, regresaron con 80 pesos, pues ¿qué quiere decir? Que regresaron con un superávit. Es decir, de los 100 pesos destinados al consumo, pues regresaron con las 4 partes, ¿no? 4 de 5 partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma, hay un presupuesto superavitario, ¿no? Es decir, esos son nada más que los presupuestos del Estado, cuando existen déficits, fíjense bien, cuando hay déficit del Estado, a diferencia del ejemplo que estamos poniendo de manera individual,
En materia del Estado, cuando existen déficit, pues nosotros de manera individual podemos pedirle a nuestra amiga, a nuestro amigo, etcétera, al más cercano, pues 20 pesos o 30 pesos, qué sé yo. A lo mejor nos presta, a lo mejor no. Lo más seguro es que si trae, nos lo preste. Ok. En el caso de los gobiernos, ¿a quién recurren los gobiernos para solicitar préstamos? A los organismos financieros fundamentalmente internacionales, dedicados a prestar a países. ¿Y cuáles son estos organismos financieros internacionales? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo para el caso de los países de América Latina, en el caso de Asia o África, algún otro sistema bancario exclusivo para ese continente o para ese grupo de países, ¿verdad? Hay sistemas bancarios exclusivos para grupos de países, de acuerdo con las condiciones o con las medidas que tiene la ONU. La ONU tiene organismos financieros para un continente, otros organismos financieros para otro continente y otros organismos financieros para el continente de Europa, qué sé yo, para Asia, para África. En fin, hay diferentes tipos de organismos bancarios que llevan a cabo préstamos de acuerdo con el país de origen, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Pero independientemente del país de origen, los organismos financieros globales que tiene la ONU es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahí no hay pierde. Esos son los organismos fundamentales. Y ustedes pueden accesar, cualquiera de ustedes que tenga interés en informarse cómo funcionan las medidas, etcétera, etcétera, cualquiera puede accesar a estos organismos en sus páginas, en sus enormes páginas o links que tienen, dan información suficiente de todo tipo, la información genérica, pues, para investigadores, para estudiantes, etcétera. Está abierta esa información. No es de ninguna manera algo así que esté muy vedado, ¿no? para nadie. Entonces, ustedes pueden accesar allá al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y pueden saber quiénes son en principio, quiénes son los que lo dirigen, las políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, son estos organismos los que otorgan préstamos a los diferentes países. Entonces, los gobiernos, y en el caso de México, por ejemplo, cuando México ha acudido a estos organismos financieros internacionales, pues, ¿qué es lo que pasa? Los organismos financieros internacionales solicitan, ¿verdad?, cartas de intención al gobierno mexicano, sea quien sea el que lleva a cabo estas negociaciones. Normalmente tiene que ser el secretario de Hacienda y Crédito Público, acompañado de la firma pues del presidente de la República, ¿verdad? Entonces, para solicitud de estos créditos. Y si no hay una deuda pública muy cuantiosa de parte del gobierno que solicita o del país que solicita créditos, son otorgados prácticamente lo más rápido posible, que puede ser 2, 3, 4 meses, ¿no? Ok, pero si existen problemas de deudas públicas, ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Porque entonces lo primero que se requiere son refinanciamientos de las deudas anteriores. Y por otro lado, entonces,
Y los sistemas financieros internacionales recurren a procesos complicados, ¿no? Para otorgar nuevos préstamos. Pues eso, pues lógico que es lógico tenerlo claro. Es decir, si ustedes van a cualquier sistema bancario de manera individual a solicitar un préstamo y llegan por primera vez y dicen, y el banco les dice, bueno, ¿y cuáles son las propiedades que usted tiene para solicitar este préstamo? Necesito que me dé a conocer copias de sus escrituras, etcétera, etcétera. Bueno, pues ustedes tienen que dar a conocer efectivamente lo que tienen. Si no tienen, con cómo respaldar el crédito, pues simple y sencillamente ahí se acabó la entrevista, ¿no? Es decir, bueno, señor, pues no, o señorita, pues no tenemos nada que conversar, venga cuando tenga posibilidades de que yo le preste, ¿no? Sí, sí queda claro, sí. ¿Por qué? Porque pues así son las condiciones de todo sistema bancario, pues no es no es uno u otro. Muy bien. Entonces, ese es el asunto es que, y cuando se otorgan los préstamos, entonces, ¿cómo le hacen los gobiernos o cómo tienen que hacer los gobiernos cuando hay préstamos? Pues echan manos de qué tipo de financiamiento o refinanciamientos. Echan mano de mecanismos de refinanciamiento, vamos, de deuda, de creación de bonos de deuda pública. Creación de bonos de deuda pública que se venden generalmente a través o por medio de la bolsa de valores. Ese es un mecanismo sumamente recurrente de los diferentes gobiernos aquí o en cualquier otra parte del mundo. Y el segundo mecanismo, pues echan mano de los instrumentos fiscales, es decir, o se crea un nuevo impuesto o se aumenta o incrementa algún tipo de impuesto que ya existía. Es decir, esos son los mecanismos que hay necesariamente de ajuste para solucionar el problema del endeudamiento externo. A propósito de este endeudamiento, pues me gustaría que investigaran, así, no necesariamente para que me, como tarea que tengan ustedes, perdón, que tengan ustedes que entregar nada, ¿no? No, simple y sencillamente como ejercicio de consulta, que me investigaran, por favor, que investigaran el monto de la deuda externa acumulada en estos momentos de México. Se van a llevar una sorpresa, porque tenemos una deuda verdaderamente grande. O sea, como casi muy pocas veces habíamos tenido una deuda de la dimensión que actualmente. Bueno, profe, sí. yo he escuchado que, bueno, no andaba como en 7 billones, algo así, 7 o 6 billones. Ya, fíjese que en eso andaba cuando estaba todavía gobernando Felipe Calderón Hinojosa. Casi andaba en los 8 billones. Ya cuando luego llegó Peña Nieto y la subió hasta 13 billones, estamos hablando de billones, 12 o 13 billones. Y ahorita yo creo que, miren, nada más para que yo tengo la relación siguiente, casi el 60% del PIB lo tenemos destinado a pago de deuda, del PIB de México. De hecho, creo que apenas se están pagando los intereses, ¿no? Ese es de la el punto. deuda. Ese es el punto.
Es decir, quiero que lo investiguen, pues, así que tranquilamente. Si no me van a entregar nada, no, pero bueno, como estudiosos, como estudiantes de una carrera de universitaria, pues deben de estar informadas e informados. O sea, a ver, nadie me va a contar, yo voy a hacer cálculos, etcétera. Hay que irse a Hacienda, seguramente Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede ser la Secretaría de Economía, puede ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o puede ser el Banco de México. Cualquiera de esos tres organismos les puede dar información acerca de cómo anda la deuda, etcétera, externa de México, la deuda pública externa. Entonces, ¿cuáles son las medidas, pues, de política económica que allí tienen ustedes que establecer? Ahí, pues, no hay de otra. O elaborar bonos de deuda y venderlas en el mercado bursátil, en el mercado de la bolsa de valores. Ese es un mecanismo. O la otra es ajustar a impuestos. Punto. Sí, ni hablar, o sea, no hay forma, no hay otra forma de sacar recursos. Allí el asunto de que hagan ustedes rifas y todo eso, no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, no hay forma. Ahí el problema es eso, o sea, llevar a cabo operaciones como se le conoce también en el mundo de la economía, operaciones de mercado abierto, ¿no? Open market, etcétera. Pero eso es un poquito lo que se hace o lo que se puede hacer cuando existen deudas ya muy fuertes, ¿no? Como la que prácticamente tenemos en este momento. Bueno, ese es un poquito lo que podíamos ver eso en relación a la inflación de demanda. Y luego la inflación de costo o de oferta. Es cuando hay una elevación autónoma de uno o varios de los componentes significativos de la estructura de costos de producción. Es el segundo tipo de inflación y es causada por los costos que pueden ser derivados de los costos de producción. Los costos de producción, de los factores de producción, puede ser o nos está costando mucho los salarios, o nos están costando mucho las materias primas, o las materias, o los recursos, pues, que nos sirven como insumos, o nos está costando mucho el capital, ¿no? Es decir, las tasas de interés para el capital están muy altas y en ese sentido cualquiera de estos tres factores que se nos hayan elevado los costos nos van a dar problemas de inflación derivados de la oferta, o sea, por el lado de la oferta. Y por último, la tercer tipo de inflación es la inflación estructural, que se manifiesta por la incapacidad de desarrollar equilibradamente a lo largo del tiempo la demanda y la oferta, como consecuencia de la existencia de un desequilibrio o de desequilibrios de distintos tipos. Ahí, en inflación estructural, se da pues cuando hay problemas, por ejemplo, de poder satisfacer las demandas, de insumos o de consumo de grandes sectores de la población y que se tienen que llevar a cabo importaciones y que esas importaciones tienen un costo elevado. Por ejemplo, ahí pues hay un problema de inflación estructural, ¿no? Es muy común, por ejemplo, esto se ha dado en el caso de nuestro país, cuando hemos tenido que recurrir a las grandes importaciones por la falta de producción agrícola o de productos agrícolas en México. Llámese frijol, maíz, garbanzo, lo que ustedes gusten desde el punto de vista de la producción de productos agrícolas, y que hemos tenido que hacer importaciones. Porque recuerden ustedes que en materia de producción agrícola,
hay producciones agrícolas que fundamentalmente funcionan, o productos agrícolas que funcionan para el consumo humano. Pero hay productos agrícolas que funcionan para el consumo humano y para el consumo animal también. Recuerden ustedes esto. Es decir, en el caso de, por ejemplo, de los cerdos, para la alimentación de los cerdos, que se producen en grandes cantidades en México, pues necesitamos a veces tener suficientes granos de maíz, suficientes toneladas de ese tipo de granos. Ahora bien, si no hemos tenido, si no tenemos una producción de esos granos garantizada en México, pues lógicamente que tenemos que importarlo. No para el consumo humano, sino para el consumo animal. Ese es el detalle. Entonces, fíjense bien, ha habido casos o hay casos normales en que se tienen que hacer grandes importaciones. Bueno, esas generan fundamentalmente inflaciones estructurales, ¿no? ¿Qué otras inflaciones estructurales podemos mencionar? Ejemplos de inflaciones estructurales. Cuando se dan cambios tecnológicos, necesariamente también. Cambios tecnológicos de que se requiere la producción de un bien porque existe mucha demanda del mismo y que lógicamente se solicita o se logra que vengan inversionistas extranjeros porque no tenemos ese bien y no queremos importarlos. Entonces buscamos que haya productores de ese mismo bien en el extranjero que abran o que aperturen plantas para la producción de dichos bienes en México. Entonces, lógicamente, imagínense ustedes cuando se dan esos casos, pues los productores extranjeros hacen su a gusto. Dicen, bueno, yo voy con mucho gusto, etcétera, pero me van a comprar al precio que establezca mi propia empresa los bienes de ese tipo, de esa naturaleza, los bienes tecnológicos. Y entonces esto genera también problemas de inflación, es decir, aumentan mucho los costos de compra de dichos insumos, ¿verdad? Que por lo demás, si se hizo todo ese movimiento es porque son sumamente necesarios los bienes de la compra o adquisición de dichos insumos. Entonces ahí tienen, ese es otro factor de la demanda, de la inflación estructural, ¿no? Otro concepto de cómo se generan inflaciones estructurales. Y por último, las inflaciones estructurales también dependen o se llevan o se dan por la insuficiencia, ya sea tanto de la demanda como por el exceso de la misma, ¿no? Insuficiencia de demanda o exceso de la misma, insuficiencia de oferta y exceso de la misma. Es decir, depende de cualquier consideración de este tipo. Es decir, está ligada a la estructura productiva que tenemos en México, ¿no? Si tenemos una infraestructura o una estructura productiva insuficiente para garantizar la demanda adecuada de productos, pues lógicamente que va a haber inflación tarde que temprano. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en el caso de la frontera, una de las insuficiencias que hemos tenido durante muchos años en materia de la planta automotriz, por ejemplo, que se requiere para las fronteras, para para toda la población fronteriza de nuestro país. Acá en la frontera norte, por supuesto, no la frontera sur. En la frontera sur existen otros problemas, pero en la frontera norte, ¿cómo hemos solucionado nosotros
el problema de la planta vehicular cuando se ha requerido? Pues recurriendo, ¿verdad?, a la compraventa de artículos o de automóviles en Estados Unidos. Es decir, ya sea a través de la propia frontera o yendo directamente hacia cualquier parte, o sea, de Estados Unidos, ¿no? De dónde se traen los vehículos de Baja California y de Baja California Sur, o de Sonora, o de qué sé yo, de Chihuahua, etcétera, etcétera. Los vehículos que no se producen ahí en esos estados o en México. Y entonces, ¿cómo soluciona la gente las necesidades que tiene? Pues yendo hacia la frontera. Entonces, eso genera, de alguna manera, cuando no hay una buena, una buena planeación de todas las importaciones que tienen que realizar, más o menos, de vehículos, y cuando no hay un cobro de impuestos adecuado, pues se generan problemas de inflación. Esto también ha generado problemas de inflación. Ahí tienen otro asunto. Ahora bien, desde el punto de vista de las corrientes económicas, del pensamiento económico, la inflación, de acuerdo con los diferentes tipos de inflación, hay diferentes soluciones. Así sea, de acuerdo con los criterios, por ejemplo, de las corrientes económicas keynesianas, de acuerdo con las corrientes económicas, macroeconómicas, o de acuerdo con el pensamiento económico neoliberal. Hay diferentes soluciones de la inflación. Por ejemplo, para Keynes, el problema fundamental de la inflación es aumentar la capacidad productiva de tal suerte que exista siempre un equilibrio entre la oferta y la demanda. Habiendo en una economía un equilibrio entre oferta y demanda, no tiene por qué, ni a corto ni a largo plazo, darse un proceso inflacionario. Desde el punto de vista de las corrientes monetaristas, que son al mismo tiempo las corrientes neoliberales en el pensamiento económico, la inflación se combate ajustando la oferta monetaria a la demanda monetaria. Es decir, no producir más dinero del que estrictamente se requiere en una economía para poder solucionar el problema inflacionario. Entonces, fíjense bien, para la corriente monetarista y para las políticas monetaristas, el problema fundamental de la inflación consiste en que existe más dinero más masa monetaria que el que realmente se necesita en una economía para que los precios se desestabilicen. A ver, esto significa que hay una lógica aquí económica que tiene que ver con la oferta y la demanda. Si existe mucho dinero circulando, eso es lo que dicen las corrientes monetaristas, si existe mucho dinero en circulación, por las razones que sean, lógicamente que se abarata el precio de esa mercancía. Y al abaratarse, necesariamente el dinero baja de precio. Baja de precio, y ese dinero no va a alcanzar, o sea, la misma cantidad de dinero que ganan con un sistema inflacionario, con un proceso inflacionario, la misma cantidad de dinero que gana cada uno de los miembros de un país o de una región, qué sé yo, pues lógicamente no les va a alcanzar para solucionar el problema de la demanda. Entonces, cada vez
entonces el dinero se vuelve cada vez más escaso con relación al costo de los bienes y servicios. Entonces, el problema entonces consiste en que no debe de haber más dinero o más masa monetaria circulante que la que realmente se necesita. Ahora bien, la lógica aquí de cómo solucionar ese problema consiste de doble naturaleza. Los economistas monetaristas tratan de entonces de retirar grandes sumas de dinero todos los días cuando existen esas inmensas cantidades de masa circulante en los bancos comerciales o en el banco de gobierno. Entonces, a través del banco de gobierno se hacen retiros todos los días de enormes sumas de dinero. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Se retiran y se van automáticamente al sistema de las reservas nacionales, de las reservas internacionales de pago que se le denomina. Bueno, entonces esa es una medida utilizada por la política monetarista, o sea, y que ha dado buenos resultados, no tan solo en México, sino en todos los países donde ha sido aplicada. Es decir, cuando existe una masa monetaria más allá de la necesaria, entonces hay que hacer grandes retiros, y normalmente en México se le conoce como cortos, establecimiento de cortos monetarios, cuando está. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hay, en determinado momento, por qué hay grandes masas monetarias más allá de las normales circulando, cuando se supone que todo lo que circula, la masa monetaria que circula, está respaldada con la producción de bienes y servicios? Es decir, si existe determinada cantidad de bienes y servicios, se supone que entonces se va a elaborar o a diseñar determinada cantidad de dinero, se va a crear determinada cantidad de dinero. ¿Por qué hay que crear más, o por qué se crea más dinero del que es necesario crearse? Bueno, ahí les va. Porque en toda economía deben de saber ustedes que no necesariamente el dinero creado tiene un respaldo desde el punto de vista de toda la producción de bienes y servicios existente en ese momento. Porque mucho del dinero que anda circulando es dinero proveniente de la economía informal. A ver, yo no sé si tengo claro esto, o sea, si hay claridad en esto. Mucho del dinero que anda circulando, no tan solo en la economía de México, en la economía de cualquier parte del mundo, es dinero proveniente de la economía negra o la economía informal. En esos términos, pues lógicamente que son grandes masas monetarias que tienen que sacarse de la circulación. ¿Sí queda claro? Es decir, de otra forma, esto va a llevarnos a una inflación increíblemente fuerte, ¿no? Si no hacemos esos retiros, ¿no? Entonces, ese es por el lado de las políticas monetaristas o de la corriente monetarista. Y por el lado de la corriente estructural, pues es similar a lo que comentábamos de las corrientes clásicas. Las medidas que se toman por parte de las corrientes de la inflación estructural es de que necesariamente tenemos nosotros que llevar a cabo una proporción adecuada de la producción. Es decir, tenemos que solucionar el problema de una producción eficiente de bienes y servicios en todo el país para impedir que exista insuficiente demanda de productos, ¿verdad? O por otro lado, que nos queden grandes cantidades sobrantes de esos productos, que se queden los supermercados llenos de productos. Si ustedes se fijan,
en los centros comerciales, en los grandes centros comerciales, todos los días o cuando ustedes visitan un centro comercial, se están dando cuenta que hay anaqueles semivacíos en algunos casos y hay otros anaqueles totalmente llenos, etcétera, etcétera. Pero esos anaqueles semivacíos que ustedes están viendo en el momento en que están visitando un centro comercial, inmediatamente los están, los están llenando. ¿Sí, Cristian? Ah, bien. Los anaqueles vacíos inmediatamente satisfaciendo las mercancías que ahí hacen falta. De tal suerte que es muy raro que ustedes puedan ver cuando llegan a un supermercado, a un gran supermercado, anaqueles vacíos. Prácticamente todo está suficientemente. Ustedes lo único que ven es que las mercancías están en su lugar, ¿no? Y que hay suficientes o adecuado número de mercancías. Quiero decirles a ustedes que esto no necesariamente es así. Sin embargo, lo que ustedes están viendo ahí es indudablemente el dar la imagen de que todo está, de que hay suficientes bienes y servicios para todos, que nadie se va a quedar sin la mercancía necesaria. Entonces, y no es así por lo siguiente, porque recuerden ustedes que que hay diferentes nombres para los diferentes departamentos de los grandes centros comerciales. Hay mercancías conocidas como perecederos. ¿Cuáles son los perecederos? Pues toda la mercancía de frutas, legumbres, etcétera, etcétera. Todo lo que es de reciente ingreso ahí. Están los perecederos, están otros tipos de departamentos, una infinidad de departamentos, ropas, etcétera, etcétera, ¿no? Muebles, venta de muebles, venta de enseres domésticos, venta de electrodomésticos, qué sé yo, de electrónica, en fin, diferentes tipos de departamentos. Pues hay departamentos, jóvenes, en que pues claro está que nosotros, como no vamos a ir a todos los departamentos cuando vamos a un centro comercial, pues no nos damos cuenta que hay algunos lo que esté vendiendo, no más. ¿Sí me explico? Si hiciéramos una evaluación, pues sí vamos a darnos cuenta de eso, ¿no? Y bueno, y eso, porque entonces ellos sí tienen un registro de qué productos tienen una rápida salida y qué productos no. Y recuerden ustedes, para eso existen estrategias en todos los centros comerciales de cualquier parte del mundo. Son una serie de estrategias ya por años, ¿no? Por años, ok. Pero entonces, ellos saben entonces qué productos son los que tienen una demanda extraordinariamente rápida y qué productos tienen demandas que no son satisfechas a través de un determinado número de tiempo o un espacio de tiempo. Entonces, ellos sí tienen un poco eso y de alguna manera esos controles les permiten a los grandes centros comerciales pues un poco también saber administrar el asunto porque estos tienen una conexión con todos los organismos de información económica que hay en el país. Hay una relación o un vínculo de los grandes centros de almacén o almacenes comerciales con el Banco de México, en este caso, con el sistema hacendario, etcétera, etcétera, y fundamentalmente con los organismos de información económica, ¿no? Que a veces, en su gran mayoría, están establecidos por el Banco de México. Entonces son los que llevan los registros de la inflación.
En los últimos años, en México ha habido, yo no sé si lo comentábamos en una sesión pasada, ha habido un extraordinario control de la inflación. Y este control de la inflación ha corrido más o menos desde la época del gobierno de del gobierno de Vicente Fox, más o menos hasta la actualidad. Es decir, en la actualidad, pues, es probable por este asunto, quizás las repercusiones de la pandemia, el asunto de la falta de crecimiento económico que tenemos en México en el año, desde hace 2 años, y que es muy probable que hoy sigamos con este año con falta de crecimiento, pues tengamos alguna consecuencia de tipo inflacionario. Pero yo creo que inclusive, aún con todas estas consecuencias o estos efectos inflacionarios, hemos sido capaces de tener buenos controles inflacionarios, inclusive aún con la deuda externa que tenemos. Entonces, esperemos que no suba, pues, más allá de 2 dígitos, es decir, que no sea una inflación creciente, no se convierta, y mucho menos en hiperinflación, ¿verdad? ¿Por qué hemos tenido una gran capacidad para controlar la inflación? Parece ser que de alguna manera hemos venido trabajando muy de cerca con las autoridades económicas y monetarias de Estados Unidos de Norteamérica. Esta ha sido parte de nuestro éxito. Tanto en el Banco de México como en la Secretaría de Hacienda, tanto de los gobiernos de estos que he estado mencionando, y no tiene que ser de otra manera en el actual gobierno. ¿Sí me explico? Aunque a veces creamos o se diga, no, pues es que somos un gobierno diferente. En fin, no, pues en esa materia no tenemos por qué ser diferentes. Es decir, tenemos que tener muchos controles que nos permitan justamente, porque si no, la economía se nos va de nuestras manos. Y entonces, en realidad ha sido por esta homologación del control inflacionario que se ha dado en Estados Unidos de Norteamérica y un poco la relación que hemos tenido con estas autoridades monetarias y financieras del gobierno norteamericano, lo que nos ha permitido un poco controlar la inflación. Ir por ese mismo camino, es decir, ¿por qué? Porque de lo contrario, jóvenes, es muy probable que nosotros pudiéramos alcanzar otra vez los graves y profundos procesos inflacionarios de la década de 1970, 1980 en México, que fueron de triste memoria, ¿no? Para todo el país, no tan solo para una región u otra, para todo el país. Es decir, un proceso inflacionario junto con la devaluación económica, ¿no? Y recuerden ustedes que todo ese proceso culmina hasta 1991-92 con ese asunto de quitarle 3 ceros al peso, ¿no? Quitarle 3 ceros al sistema monetario nacional, porque de plano ya era, a ver, se cumplía perfectamente aquella famosa frase, ¿no? De que en vez de ir al mercado con dinero en la bolsa, íbamos al mercado con el dinero en el carrito, ¿verdad? Y regresábamos con las mercancías en los bolsillos. Es decir, el dinero lo teníamos que llevar cargando porque era muchísimo dinero el que se requería, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos un poco el asunto inflacionario. Ahora bien, en materia de crecimiento económico, vamos a ser muy breves en
en este asunto del crecimiento económico. El crecimiento económico, hay dos elementos de crecimiento económico. O sea, primero está la definición de qué es crecimiento y no confundirla con desarrollo económico. El crecimiento económico de cualquier país se mide a través de la elevación o disminución del Producto Interno Bruto. Hay crecimiento económico en cualquier economía, llámese mexicana, estadounidense, francesa, inglesa, etc. Si hay incremento del Producto Interno Bruto. Si hay decremento, es decir, si baja el Producto Interno Bruto, hay decrecimiento, no hay crecimiento. ¿Sí queda claro? Si el Producto Interno Bruto equivale a cero, pues hay cero crecimiento, es decir, hay decrecimiento. Entonces, el crecimiento se mide, el crecimiento económico de cualquier país del mundo se mide por el incremento del Producto Interno Bruto. Así haya aumentado en décimas el Producto Interno, hay crecimiento. Pero si también ha disminuido en décimas, también existe decrecimiento económico. Entonces, y es una medida y tiene una medición totalmente cuantitativa, jóvenes. ¿Cómo se mide el Producto Interno Bruto de cualquier economía? Por el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Y entonces, no es lo mismo, no sucede lo mismo con el desarrollo económico. Porque el desarrollo económico se mide por el proceso de crecimiento económico y el aumento del nivel de vida generalizado, del nivel de vida de los habitantes de un país. Ese es el punto. Y el nivel de vida, ¿cómo se puede medir? Por la mejora evidente de la distribución del ingreso. Una, por la mejora, en principio por la mejora del ingreso, del nivel de ingreso, y luego de la distribución de ese ingreso entre todos los habitantes de ese país. Entonces, también por aumento de la salud y la nutrición, por la mejora en la cultura, digo, no en la cultura en general, sino también en la educación, el sistema educativo, el acceso al sistema educativo de todos los miembros de una sociedad a los diferentes niveles educativos, ¿sí? No tan solo a preescolar, primaria, secundaria, media superior, maestrías, doctorados, etcétera, etcétera, y postdoctorados. Es decir, por el acceso que tiene cualquier ser humano a los diferentes niveles educativos, por la capacidad o posibilidad de acceso. Y por otro lado, al disfrute de los bienes culturales. ¿Cuáles son los bienes culturales? Las bellas artes, jóvenes. Todas las bellas artes. Estamos hablando de escultura, pintura, música, literatura, teatro, danza, música, etcétera, etcétera. Es decir, las 7 bellas artes, el cine, ¿ya? En fin. ¿Y cómo se miden estas? Pues se miden por sistemas de medición específicos de cada uno de estos elementos. Debe haber estándares, existen estándares impulsados por la Organización de las Naciones Unidas en materia de disfrute cultural. Sí lo existe. Se dice en las Naciones Unidas que por cada 50,000 habitantes, cualquier país o cualquier gobierno debe de buscar que esos 50,000 habitantes tengan por lo menos un teatro, un gran teatro, una gran centros de música, centros de cine,
se habla a veces de 20, 30 salas cinematográficas por 50,000 habitantes, o 10, 20, en fin. Entonces, sí me explico, es decir, hay estándares internacionales en ese sentido. Y normalmente los países tratan de buscar esos estándares. Y que los países tengan cuando menos el 8% de su Producto Interno Bruto dedicado a los sistemas educativos, es decir, a generar educación de todos los niveles. Y cuando menos el 1.5%, el 1 o el 1.5% de su Producto Interno Bruto dedicado a investigación científica y a desarrollo tecnológico. Fíjense bien, estamos hablando entonces de que casi todos los países, según la ONU, deben de tener cuando menos destinado casi 9,5% de su Producto Interno Bruto a educación e investigación y desarrollo científico y tecnológico. Entonces, a ver cómo hemos andado nosotros. Hagan cálculos, investiguen, y seguramente andamos cuando mucho en el 5, 6, estamos bordeando a veces el 5 o 6% del Producto Interno Bruto, cuando las disposiciones internacionales están por otro lado. No, nos quedamos muy cortos en ese sentido. Entonces, ahí tienen ustedes el asunto del crecimiento y el desarrollo, o sea, la diferencia en principio. Por otro lado, ha habido diferentes proyectos o diferentes elementos para el desarrollo. Desde el punto de vista de la ciencia económica o de los economistas, los primeros esfuerzos que se hicieron en materia de crecimiento y desarrollo fueron los elaborados por los economistas clásicos, que partieron, ¿de dónde creen ustedes partieron para lograr teorías o desarrollos para el crecimiento? Pues de la dotación de factores. ¿Qué tan capaces son los países de contar con dotación de factores al respecto? Es decir, el capital trabajo, el factor capital y el factor materias primas o recursos naturales. En el transcurso del tiempo, y ya conforme fuimos avanzando, tanto los economistas clásicos, los neoclásicos, los economistas neoclásicos, comenzaron a plantear un factor adicional al factor trabajo, capital y recursos naturales. Comenzaron a plantear el factor desarrollo tecnológico. Es decir, si no había desarrollo tecnológico, no podía crecer adecuadamente una economía. Y después, cuando ya se agotaron esos elementos, por un lado era el factor trabajo, el factor capital y el factor materias primas, y luego el factor tecnológico. Entonces los mismos, otro grupo de economistas en el siglo XX comenzaron a plantear la necesidad de lograr que se desarrollara o se perfeccionara el capital humano, es decir, el capital intelectual de los hombres y las mujeres. Es decir, una sociedad que no garantizaba el adecuado desarrollo del capital humano. Y aquí en desarrollo del capital humano no hay otra cosa, jóvenes, que la preparación. La preparación, de alguna manera, por niveles educativos, la buena preparación o la buena educación en los diferentes niveles educativos, en primaria, secundaria, nivel superior, media superior, superior y de posgrados. Entonces, si una sociedad no garantizaba todos esos elementos, no había posibilidad de lograr crecimientos, altas tasas de crecimiento humano, de crecimiento, económico, ¿no? Y que se tradujera, pues, en el desarrollo del propio capital humano o de la sociedad en general. Entonces, fíjense bien cómo fue entonces avanzando
por un lado, el desarrollo tecnológico, luego siguió el capital humano, etcétera, o la preparación del capital humano, y con ello, pues justamente la posibilidad de que se alcanzara el desarrollo tecnológico, científico y tecnológico. Si no hay una adecuada capacitación, adiestramiento del capital humano, ¿qué posibilidades hay de que logren estos inventos y que logren crear inventos e innovación tecnológica? Pues no va a haber. Entonces, y después de eso vino otro fenómeno relacionado con el crecimiento. Ya a fines del siglo XX se comenzaron a generar dos conceptos: el concepto de crecimiento sostenible y el crecimiento sostenido. Aparte, fíjense bien, de cuando los economistas clásicos comenzaron con la dotación de factores productivos e inventaron dos conceptos muy interesantes ahí: el concepto de ventajas absolutas de los países, que había países que tenían ventajas absolutas, decía Adam Smith. Y luego David Ricardo dice, bueno, es que habrá gente o habrá países o personas o empresas que no tengan ventajas absolutas, pero tienen ventajas comparativas. ¿Qué son ventajas comparativas? Son mucho mejor fabricantes o productores de determinados bienes que otros. No todos los bienes se producen con la misma intensidad o la misma calidad por diferentes países. Entonces habrá países donde hay ventajas absolutas, se van a producir muy bien esos bienes donde hay ventajas absolutas, donde hay esas materias primas. Pero hay unos que no tienen esas ventajas. Entonces dice, tienen que desarrollar sus ventajas comparativas. A ver, aquí nada más les quiero yo mencionar lo siguiente, y esto es importante que lo registren. En nuestro país existen 32 entidades federativas. Lógicamente que no todos los estados de México, los 32 entidades federativas de México, tenemos litorales o tenemos grandes ríos o grandes lagos, para empezar, ¿no? Y no todas tenemos desiertos, ¿no? O grandes desiertos, o pequeños o medianos desiertos, es decir, no necesariamente. ¿Qué ventajas absolutas tienen los estados de México que tienen recursos, que tienen litorales? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la ventaja absoluta de contar con litorales o con playas, pues? Pues mayor turismo. A ver, turismo nada más. ¿Qué más? A ver, ¿qué hace usted con una playa? Cuando llega a una playa, ¿qué hace? Que puedan explotar. Muy bien, pero lo que hacemos, o sea, no le den tantas vueltas. Cuando cualquiera de nosotros llega a una playa y que está haciendo mucho sol o está muy tranquilo el día, pues nos bañamos, mínimo, ¿no? Disfrutamos la playa, etcétera, etcétera. Y si llevamos caña de pescar o piola, etcétera, pues pescamos. Y si tenemos la única posibilidad de hacer negocio a través de esa, pues hacemos negocio. ¿Sí o no? Pues eso es elemental. Y eso va a seguir existiendo de toda la vida y así es. Pues el que no tiene playa, el estado que no tiene playa, pues se pierde toda esa oportunidad. Es una ventaja, es una extraordinaria ventaja. ¿Sí queda claro? Entonces, lo mismo sucede, jóvenes, a ver,
porque si la naturaleza nos hubiera proporcionado también un lugar como Inglaterra, por ejemplo, como algún país europeo, lleno de campos, de pastos y toda esta cosa, pues donde prácticamente las vacas, ustedes sueltan vacas en un lugar y las encuentran totalmente gordas, cualquier día del año. Bueno, pero no tenemos esa naturaleza, ¿no? Tenemos otras condiciones naturales y también tienen sus ventajas esas condiciones que tenemos, ¿verdad? Pero o también tienen sus desventajas, ¿verdad? Es decir, todos los países están dotados pues de ventajas que les permiten que existan condiciones naturales para poder desarrollar sus propias economías. A eso me refiero con el asunto de los economistas clásicos. Sin embargo, decíamos, todos estos asuntos, ya al finalizar prácticamente en el siglo pasado, el siglo XX, al finalizar el siglo XX, entonces los economistas se dieron cuenta que había cambios bruscos en las condiciones climáticas y en las condiciones ecológicas del mundo, que hacían imposible que lográramos crecimientos y desarrollos económicos igual como se habían dado en el transcurso del siglo XX. Y que era necesario hacer un alto en el camino para empezar ya a plantearnos la necesidad de un crecimiento sustentable y un crecimiento sostenible. La sustentabilidad se da en el sentido de que no podemos nosotros, de que no podemos explotar los recursos naturales que tenemos más allá de las posibilidades de irlos, de acabárnoslo. Que tenemos que conforme, vamos a suponer que ustedes son grandes productores de muebles, de mueblerías, pues no pueden ustedes plantearse la producción de esos muebles, seguir produciendo muebles, sin plantearse la necesidad de generar bosques que estén renovando continuamente los árboles donde se extraen esas maderas. No sé si quede claro. Esa es la sustentabilidad. Que si ustedes se dedican a una actividad económica, etcétera, tienen que preocuparse también por sostener las materias primas donde están obteniendo esas riquezas. ¿Sí queda claro? Entonces, esa es la sostenibilidad, es decir, que no se acaben y luego hagan como si alguien se los tuviera que crear así, como si Dios o la naturaleza a fuerza se los tiene que crear. No, si ustedes no garantizan la sostenibilidad, entonces obviamente que va a haber cero crecimiento. Además de pérdidas de empleos, pérdidas de inversión, qué sé yo, porque se agotaron los recursos. Ese es el primer problema. El crecimiento sostenible implica que el crecimiento económico es compatible con el respeto al medio ambiente, pensando en los que vienen al futuro. Es decir, que si hoy, por ejemplo, ustedes están explotando un bien, o cualquier, fabricando cualquier bien, o explotando cualquier recurso natural, etc. No tan solo deben de sostener su producción para ustedes, sino también para garantizar el futuro para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Profe, Mándeme. ahorita que está hablando pues esto de la sustentabilidad, me acordé pues que ahorita
en lo de la Ciudad de México, pues ya está prohibido los desechables para la comida. Entonces nada más existe dos opciones. Existe pues llevar tus trastes o los conocidos desechables que se compostan. Ya. Entonces creo que también genera un problema eso de, como dices, de sustentabilidad porque usan recursos naturales una y otra vez para crear esos, aunque sean compostables, pues se sigue utilizando árboles y cosas así. Por supuesto, Rebeca, pero cuando menos, cuando menos el intento se hace de que no se genere, ¿cuál era, cómo se hacía antes ese consumo, por ejemplo? ¿Por qué se empezaron a prohibir ese tipo de recipientes? A Porque ver, generaban pues también un daño ambiental, más que nada por ejemplo, el unicel es un material que nunca desaparece y el plástico pues genera microplásticos que dañan más al planeta y a nosotros. ok. Y sobre todo que iban a los fondos oceánicos, a los océanos, etcétera, etcétera, y contaminaban toda la fauna marina, ¿no? Que hay, deben de saber ustedes, y hay videos por ahí, y lo pueden ustedes accesar a esos videos. Hay islas más, o sea, tan grandes como, por ejemplo, nuestra península, en algunos lugares de los océanos, de puros plásticos, jóvenes. Es algo verdaderamente inconcebible como la gran mayoría. ¿Por qué recuerda? O sea, aquí hay que tener perfectamente claro lo siguiente: no se trata de que la gente esté echando plásticos al mar, no necesariamente. Simplemente recuerden que cuando llueve en diferentes partes se arrastran en los arroyos o en los lugares donde se hace una mala planificación del basurero y todo esto, todo lo que se llueve, toda el agua de lluvias arrastra arroyos que van con todos esos productos y se van a los océanos, punto. Y entonces eso generó, ya es un hecho, no es algo que vaya a suceder, y generó islas enormes de puros desechos de plásticos, que ustedes lo pueden observar en internet, o sea, porque hay lugares donde se está a la vista, pues, ese asunto. Ahora bien, esto es importante que lo tengamos claro, es decir, no existe hoy posibilidad alguna que ustedes como profesionales y los economistas igual, que alguien sea llamado como economista, o sea, no importa que tenga doctorado o no, etcétera, y que no tenga una plena conciencia que hoy el crecimiento y el desarrollo económico pasa por la sustentabilidad y la sostenibilidad. Por eso, todo lo que tiene que ver por estas nuevas materias que se han creado en los últimos años, que tienen que ver con eso que usted está diciendo, o sea, no tan solo materias, sino toda la legislación que está dándose en el mundo, va en el sentido de preservar las condiciones del medio ambiente y de los ecosistemas, de garantizar que estos no se alteren tan bruscamente como lo hemos tenido. El problema de las energías alternas no es un problema, jóvenes, aquí de que se le haya ocurrido a un gobierno o a una corriente del pensamiento económico y a otras no. No, este es un problema absolutamente de convencimiento global de que no podemos seguir, vamos, contaminando de la misma forma como lo hemos hecho en siglos anteriores al planeta y a los ecosistemas.
Y en ese sentido, por eso se está dando el giro de manera urgente hacia las energías limpias. No es un problema de Estados Unidos, no es un problema de Francia, etcétera, es un problema global. Y entre más rápido avancemos hacia políticas globales de cuidado del medio ambiente y de garantizar que nosotros no se vaya con nuestra generación, vamos, todo la sustentabilidad y la sostenibilidad económica, sino que la dejemos también para las generaciones futuras. Entonces, ese es el problema de fondo, que mucha gente no ha comprendido, por supuesto, o que no es tan solo es que no lo haya comprendido, sino que por intereses está dispuesto a seguirle dando por un camino que no debe de ser. Pero yo les comento que este problema del asunto ecológico comenzó a hacer crisis en el siglo pasado, en el siglo XX, ya perfectamente a fines de 1970. Desde entonces, desde 1970, hubo un grupo de analistas, de investigadores científicos llamados en el Club de Roma, que estaban organizados en ese Club de Roma, de acá de Italia, y que produjeron un libro, pero sumamente devastador, que se llamó Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento, y en ese texto ellos planteaban que si para el año 2000 no se lograba reducir los elementos, los procesos de contaminación, polución y desastre, vamos, ecológicos, esto iba a ser casi prácticamente inhabitable. Y ustedes dirán, bueno, pues ya vamos en el 2020 y no hemos visto que esto sea, pues estamos ya muy próximos, y ojalá no nos toque, ¿no?, verlo a nosotros, pero los problemas ya del calentamiento global, pues ya lo estamos notando, sobre todo la gente que estamos muy expuesta a los ciclones y toda esta cosa, de una manera muy, muy, muy seguida. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes todos estos efectos. Miren ustedes, vamos a dejar hasta aquí ya la sesión. Vamos a seguir comentando esto en otras sesiones, pero nos vamos a dejar algunas tareillitas que después la vamos a comentar en la próxima sesión, para que ya no sea tanto que yo hable, sino que tengamos otra dinámica por acá. ¿Ok? Pero hasta aquí vamos a dejar hoy la sesión en materia de crecimiento económico, y nos va a quedar pues los otros temas, son como 3 temas faltantes por ahí, ¿no? Lo que es el equilibrio con el exterior, la distribución de la renta, y me parece que está, ¿cuál otro? Equilibrio con el exterior, la distribución de la renta, ¿y cuál otro? A ver quién tiene por ahí. Y la calidad de vida y el medio ambiente, que finalmente es este tema. Es este tema que estamos viendo ahorita, pero necesitamos verlo ya con enfoques de política económica. Es decir, cómo hacerle para que la política económica empiece a tomar en consideración todos estos elementos. Y bueno, Rebeca lo ha comentado hace unos momentos. Por ejemplo, el reciclamiento, por un lado. El reciclamiento de productos o materiales. Los plásticos, por ejemplo, pues hay que reciclarlos, o sea, necesariamente se tienen que reciclar, no tan solo prohibir los plásticos ya como en forma de bolsas y toda esta cosa, que es un poco lo que se ha estado haciendo a través de las iniciativas de ley.
También el problema de las emisiones de contaminantes. O sea, deben de tener claro ustedes que existen para todas las industrias, los procesos industriales que tienen muchos niveles de contaminación del ambiente, ya existen sistemas de filtros y sistemas de lograr cero emisiones en diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, la reconversión automotriz a gran escala, la reconversión de que el sistema automotriz comience ya a sustituir el motor de combustión interna o de combustión de combustibles, valga la redundancia, en automóviles que funcionen con electricidad o de manera híbrida. Bueno, pues ese es un hecho absoluto, total. ¿Qué otro? La prohibición de las energías sucias en todos los terrenos. Es decir, todavía los países pueden seguir planteándose la posibilidad, de seguir explotando mantos petroleros, de seguir explotando productos del subsuelo como de carbón de piedra, etcétera, etcétera, que son combustibles fósiles de energías no limpias. Ok, pero cada vez más va a ser cada vez más costoso la utilización de esos, porque va a haber impuestos, jóvenes. Es decir, hay gente que no ha comprendido y no quiere comprender. Usted puede seguir, por ejemplo, hay países que tienen petróleo, como es el caso nuestro, como Venezuela, como los árabes, etcétera, etcétera, que tenemos petróleo, pues nos va a costar cada vez más explotar esos mantos petrolíferos. Y no tan solo nos va a costar cada vez más, porque cada vez más difícil, ya no existen mantos en las plataformas terrestres. Los mantos están prácticamente ya en los océanos o están en los litorales aledaños a los lugares donde antes había petróleo en tierra. Entonces cada vez más están en los fondos marinos y por lo tanto cada vez más costoso extraerlos. Uno, porque hay que poner plataformas marinas, etcétera, etcétera. No, aparte de que es más costoso extraerlo, va a haber impuestos para quien explote ese tipo de recursos y no se dedique a crear energías, o sea, a fomentar, crear, desarrollar energías alternas. Ese es el punto. Entonces, ese es el asunto que nosotros tenemos que, de alguna manera, prever, tomar en consideración. Sí podemos seguir explotando esos productos, nadie nos va a impedir que lo hagamos. Yo creo que por ahí no va el problema. El problema va en el sentido de que va a ser cada vez más costoso hacerlo para cualquier país o región del mundo en que tenga esos bienes. Que de hecho, como ustedes saben, los combustibles, por ejemplo, derivados del petróleo, pues son agotables, ¿no? No son renovables, no son recursos renovables. Están casi a punto de agotarse. No son eternos, pues, por supuesto. Entonces son no renovables y entonces y el costo de seguirlos usando va a ser cada vez más caro. Ese es el punto y eso es lo que hay que comprender finalmente, y no necesariamente como economistas, o sea, como cualquier profesional en cualquier parte del mundo tiene que tener una comprensión perfectamente clara de todo este asunto. Es decir, no es por gusto de un grupo de países, de un grupo de economistas, de un grupo de... No, es un convencimiento global de que o le hacemos frente a esta situación del cambio climático en serio o no va a haber futuro para nadie. Es que ese es el detalle, es el problema, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta aquí la vamos a dejar entonces. Ya nos
¿Tenemos el tiempo o no? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a estar viendo entonces para la próxima, para el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Sí, Rebeca iba a decir algo. No, no iba a decir que gracias.